7 de la mañana ya con 17 minutos en la hora clave. A continuación vamos a tener una entrevista con el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. Vamos a hablar sobre el tema de la Bolsa de Negocios Virtual y la activación económica en el Azoy. Economista, nos escucha. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias primeramente por la oportunidad de conversar con ustedes. Buenos días a todos los radioyentes. Muchísimas gracias, economista. Antes de empezar con la entrevista, quisiera tener su opinión. ¿Qué lectura le deja el- la cadena que hizo el gobierno nacional, en donde dice que las cifras de desempleo han caído drásticamente y advierte que hay un descenso en el número de desempleados en el país? ¿Es real esto? A ver, yo asumo que el gobierno, y eso es obviamente la actitud que ha tomado los último año posiblemente con las mismas decisiones económicas, asumimos que el gobierno no debe llegar a mentir sobre las estadísticas. El último mes, el mes de septiembre, para muchas de las empresas afiliadas a la Cámara fue un mes bastante bueno en comparación con los meses anteriores. No estoy diciendo con esto que la situación sea normal, pero con los meses que se vivieron de marzo, abril, mayo, que estuvieron completamente cerradas, junio, julio, que fueron meses todavía de alta preocupación, alto índice de contagio eh, y todavía la adaptación a la situación. El mes de septiembre fue un mes más o menos bueno, que las empresas ya pudieron retomar sus actividades relativamente normales, no al 100%, pero relativamente normales. Y también en algo se reactivó la demanda, que es la parte esencial que requieren las empresas. En esa lógica, nosotros hemos conocido que muchas empresas han recuperado empleo que tuvieron que despedir en algún momento o están buscando inclusive nuevos empleos, nuevos empleados para poder satisfacer la demanda que ya se ha comenzado a reactivar. En esa lógica resulta más o menos similar a lo que el gobierno ha indicado de la reducción de las tasas de desempleo, pero creo que nos estamos poniendo o nos estamos posicionando en una situación de que quién tiene la verdad, cuando el problema en realidad no es que el desempleo baje en 2 puntos, sino el problema del Ecuador, y eso lo he repetido muchas veces en las entrevistas, el problema del Ecuador no ha sido nunca el desempleo. En el desempleo potencialmente hay un 6% en este momento. Si ese sería el problema del Ecuador, el problema no sería tan grande. Pero el problema del Ecuador nunca ha estado en ese 6% o 7 o 5% de desempleo. El problema del Ecuador está en la tasa de informalidad o en la tasa de subempleo. Ahí está el problema del Ecuador. Antes de la pandemia, el Ecuador tenía a 5.2 millones de personas desempleadas, subempleadas o en la informalidad. De esas 5.2 millones de personas, el desempleo representaba el 5.5%. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, de esas 5.2 millones de personas, el desempleo no representaba casi nada. Lo que sí importaba era la informalidad y el subempleo. Y eso no ha podido reducirse, no en este gobierno. El gobierno pasado era la misma situación. La informalidad estaba por índices del 40%. Entonces, en este país hay una cantidad de informalidad en relación a la poca facilidad que se da a las empresas para ser formales, tramitología, burocracia, corrupción y demás cosas que le generan la dificultad a una empresa de poder transformarse en formal. Ese es el gran problema que tiene el Ecuador, pelear por el 5% cuando verdaderamente el problema está en el 95% restante suena hasta ridículo. Deberíamos concentrarnos y salirnos de la posición política que puede generar cualquier gobierno, sino más bien centrarnos en los problemas que realmente tiene el Ecuador, que son la informalidad y el subempleo. Economista Robalino, no cabe duda que desde octubre pasado hemos sufrido una mala racha económica, como es de conocimiento. En octubre pasado se produjeron manifestaciones una vez que se quitaron los subsidios, etcétera, y luego en marzo arrancó el tema de la pandemia hasta ahora, en donde no más de 3 meses tal vez se empezó a reactivar con ciertas empresas aquí en Cuenca en tipos planes pilotos.
¿Qué propuesta traen ustedes ahora como Cámara de Industrias para Cuenca en esta reactivación económica? A ver, bueno, nosotros justamente estamos trabajando, tenemos ya lista una propuesta que se denomina Visión Futuro Ecuador. Esa propuesta va a ser entregada a todos los candidatos, tanto para presidente, vicepresidente, como asambleístas provinciales y nacionales, con el objetivo de tener acuerdos de cómo solucionar los problemas del Ecuador. No solamente problemas económicos, hablando de déficit fiscal o reactivación del sector productivo, competitividad, productividad, sino también problemas sociales, como es el empleo. Si es que no se le da la importancia a la economía real, y cuando me refiero a la economía real es la que genera el 95% de empleo en este país, que son las empresas, desde los emprendedores hasta los grandes empresarios, pues jamás vamos a poder salir del círculo vicioso que hemos estado desde el gobierno pasado. Es real la situación económica que vive el país en relación al tema del déficit fiscal. Eso se pudo solucionar en un porcentaje importante, pero no todo, no completamente, con la renegociación de la deuda. Recuerden que todos ustedes que teníamos una deuda en relación al Economista, PIB ¿usted del está de acuerdo 62%. con la renegociación que hizo Sí, por supuesto. Richard Martínez? Fue lo mejor para Más, poder tener... más que acuerdo es esencial. Si es que yo este año tenía que pagar 7.000 millones de dólares y por la renegociación de la deuda se me baja la tasa y además de este año solamente tengo que pagar 500 millones y esos 7.000 son distribuidos en muchos más años de deuda, obviamente es una buena decisión. Yo pongo el ejemplo de un pequeño empresario que tiene un préstamo de 10.000 dólares en el banco a 5 años y logra renegociar la deuda a 10 años. Eso le va a ayudar, obviamente, a hacer frente a la situación que está viviendo actualmente de la pandemia y la reducción de la demanda. Es obvio que es una muy buena renegociación porque se logró reducir no solamente el capital, sino también el interés, las tasas y aumentar los años. Si eso técnicamente y pragmáticamente, eliminando a quién pertenece el ministro o a qué gobierno pertenece el ministro, obviamente es un objetivo alcanzado. Se tiene que hacer muchas otras cosas más. Se tiene que reducir la burocracia, aunque esto signifique más tasas de desempleo posiblemente, pero la burocracia se tiene que reducir porque la burocracia la pagamos todos los ecuatorianos y no puede ser posible que el Ecuador en el gobierno pasado tenía 43 ministerios, 4 ministerios más que Brasil, que es un país de más de 200 millones de personas. Suena hasta ridículo, pero eso sucedió en el Ecuador por el mal manejo, el ineficiente manejo, el burocrático manejo de la economía. Entonces, todo eso tiene que cambiar. El Ecuador requiere una nueva reestructura. Si es Economista, y que no se la justamente modifica, si su es que no se plan, busca competitividad, productividad, pues este plan que lo han diseñado, Visión Futuro Ecuador, contempla estos nuevos cambios que el Fondo Monetario Internacional pretende hacer al próximo gobierno, es decir, el aumento del IVA y el quitar subsidios a ciertos sectores. ¿Contempla este plan esta ayuda que podría servirle como un instrumento para el gobierno? no podemos incluirlo por la sencilla razón de que no es algo aprobado aún. Todavía se especula de cuánto puede subir, cuánto puede bajar, qué se tiene que hacer y cuál es la obligación del Ecuador. En especulaciones como Cámara nosotros no podemos caer porque las especulaciones también llaman a un posicionamiento político que ahora durante las elecciones que vamos a tener va a ser eso mal utilizado penosamente. El Fondo Monetario Internacional tiene una visión de banco. El problema del Ecuador no está en el Fondo Monetario Internacional. El problema del Ecuador está en que tiene que tomar decisiones de reestructura económica. Por ejemplo, un cambio en la ley laboral. Eso va a ayudar a que más de las 6 millones de personas tengan empleo. Pero si es que no hay un cambio en la ley laboral, que es una ley de 1938, pues no esperemos que las personas que están en desempleo, los informales, puedan hacerse formales. Entonces, es un tema de reestructura económica que tiene que modificarse. Claro, caso contrario, vamos a seguir en este círculo vicioso que hemos estado los últimos años, con algunas decisiones buenas, con algunas decisiones malas, pero en el círculo vicioso. Hay que ponerle una decisión mucho más técnica y pragmática al tema productivo y competitivo, sin anclarse en temas ideológicos, y eso le va a ayudar al país a salir adelante.
Economista, ahora con el tema de la tecnología, de la virtualidad, ¿cómo se podría desarrollar ya esta bolsa de negocios y esta reactivación económica? ¿Es un instrumento que puede servirnos, que nos permite reinventarnos o se nos complica la situación? Creo que lo que estamos haciendo nosotros este momento en la entrevista responde su pregunta. Sin la plataforma, sin una plataforma virtual, el mundo este momento estaría completamente parado. Si no hubiera existido ya sistemas que nos permiten estar más conectados con nuestros clientes, con nuestros proveedores, inclusive en el tema social, en el tema familiar, con nuestras familias, el mundo estaría completamente colapsado. Las plataformas virtuales no solamente sirven para conectarse, para conversar, sino sirven para conectarse para generar negocios. Solamente veamos cómo ha crecido Amazon, que ahora es la empresa más importante del mundo. Y es eminentemente es una plataforma virtual que ha desarrollado un sistema logístico espectacular y que le entrega a usted el producto que usted compró en el día que le indicaron que le iban a entregar. Entonces, ese sistema virtual se transforma en un producto final que es entregado a su cliente. La misma lógica se generan con las ruedas de negocios, que no es la primera que se ha realizado en el Ecuador, pero sí es la primera que busca reactivar al sector nacional, es decir, a unir el comercio con la industria, que es el objetivo final. Las otras ruedas de negocios han estado más ancladas en la exportación, que también está muy bien. El Ecuador tiene muchos productos que exportar, pero como objetivo institucional la Cámara tiene que apoyar la reactivación productiva del país y eso obviamente tiene que estar anclado primero a asociarnos con instituciones, con gremios a nivel nacional. Por ejemplo, en esta rueda de negocios Conexión Productiva 2020 nos hemos asociado con la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Comercio de Ambato y la Cámara de Industrias y Producción de Tungurahua. Además, nos están apoyando la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación y la Asociación de Jóvenes Empresarios en el tema emprendedor y también la Corporación Mucho Mejor Ecuador. Entonces, todas estas instituciones estamos trabajando para reactivar, para incentivar el consumo del producto nacional y este 28 de octubre que se realizará la rueda de negocios, pues servirá para que las empresas inscritas puedan reunirse con sus pares ya sean compradores o vendedores, 6 reuniones de 30 minutos para poder abrir puertas, para poder ojalá cerrar negocios y que esta famosa reactivación se comience a ver en números, que es lo necesario, a ver en empleo, que es lo necesario. Entonces nuestro objetivo es justamente es el buscar unir comercio, industria, para que este 28 de octubre puedan las empresas comenzar a cerrar negocios. Están ya tiendas departamentales importantes inscritas, como son Megamaxi, Coral Hipermercados, Tía, Kiwi y otras empresas más. Entonces, es cuestión de comenzar a unir esa demanda de esas grandes empresas de comercio con la industria, sin importar el sector, pequeña, mediana o grande, o emprendedores, para que puedan vender a esas grandes tiendas departamentales sus productos. Suena bastante interesante, bastante ambicioso. Este proyecto tendría ya resultados a mediano y largo plazo o a corto plazo. ¿Y cómo pueden acceder los proveedores? ¿Cómo pueden ingresar a esta rueda, a esta bolsa de negocios virtual, economista? Perdón, ¿cómo no le escuché la última parte de su ¿Cómo podemos pregunta? ingresar? ¿Cómo podemos Ah, formar parte de la misma? por supuesto, es muy sencillo. Ustedes pueden ingresar a nuestra página web www.cipem.org.es. Ahí podrán encontrar toda la información de lo que será la conexión virtual, conexión productiva 2020. Podrán encontrar obviamente también la información de cómo inscribirse. Dentro de nuestra página web existe un botón de pago, un punto de pago para que de manera virtual también puedan realizar la inscripción con tarjeta de crédito o cualquiera de esos sistemas virtuales. Y durante la semana del 22 al 28 de octubre vamos a tener diferentes tipos de capacitaciones para que puedan comprender cómo manejar la plataforma, como se dice, sacarle el jugo al sistema, que no pierdan la oportunidad de poderse reunir con todas las empresas que estarán inscritas en la misma y que puedan generar las 6 reuniones que pueden realizar durante 30 minutos en el día, que va a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde, todo el día de conexión productiva. Entonces, más bien les invitamos, los costos están sumamente reducidos para que cualquier empresa pueda participar. $70 de empresas afiliadas, 90 empresas no afiliadas, $40 de emprendedores y hay un costo de posicionamiento ya de posicionamiento mediático que cuesta $160. Entonces, con esos costos de inscripción, obviamente se vuelve aún más interesante y posible la participación de cualquier
tamaño de empresa y cualquier sector. Nos parece sumamente interesante. Una consulta más, economista. Usted habló mucho sobre el tema de la burocracia, tocó el tema de los bancos. ¿Qué hacer frente a estos panoramas bastante grises en torno a los medianos productores, a quienes desean emprender, a quienes se han reinventado y a quienes han hecho uso de la informalidad para sobrevivir en esta pandemia, dejando de lado profesiones o negocios y reinventarse en vender algo, etcétera? A ver, el tema de financiamiento es un punto clave y es uno de los principales vacíos que tuvimos durante la pandemia. Ahora no nos podemos quejar, tenemos un sector financiero completamente líquido, pero penosamente el sector financiero no pudo adaptarse a las necesidades de financiamiento de las empresas justamente porque era en esos momentos el único sector que estaba trabajando y que generaba liquidez. Muchos hablan de que se debe obligar a los bancos a reducir las tasas de interés y aumentar los plazos. Eso suena espectacular, pero en economía las cosas no se obligan, las cosas se tienen que generar y a un banco se le tiene que dar la posibilidad con índices financieros, índices macroeconómicos, darle la posibilidad de reducir tasas de interés. Con esto no estoy defendiendo al banco. ¿Quién debería darle esas posibilidades? Esas capacidades y ¿Quién debería obviamente darle? se le tiene que ayudar con nuevos sistemas, ¿no? ¿Quién debería darle esta facilidad a los bancos? ¿Vendría a través de una ley del gobierno? Eso Cuando sería una... hablo, Siga, Cuando siga. hablo de darles es justamente mejorar los índices macroeconómicos. ¿Por qué? Porque una tasa de interés, por ejemplo, es calculada con varias variables. No solamente el banco sale y dice esta es la tasa de interés. Dentro están variables como el riesgo país, dentro están variables como la inflación, etcétera. Entonces esas variables tienen que mejorarse en el Ecuador, porque si es que seguimos con esas variables económicas que hemos mantenido desde el año 2014, que explotó todo en el Ecuador por la caída del precio del petróleo y más aún por la dependencia al gasto público que estaba en cifras exorbitantes y que no se redujeron por la caída del petróleo, sino que aumentamos la deuda, obviamente eso genera unas tasas de interés demasiado altas. Hay que darle una nueva estructura a la economía ecuatoriana para que las tasas automáticamente se reduzcan y obviamente hay que evolucionar también en la ley monetaria para que a los bancos se les permita no solamente mejorar su eficiencia, sino también que otros bancos de inversionistas nacionales puedan venir al Ecuador. Si es que fuera tan sencillo hacer un banco en el Ecuador, aquí tendríamos a todos los bancos a nivel internacional, pero penosamente no los tenemos. Entonces eso significa que en tema financiero el Ecuador no ha logrado evolucionar y obviamente eso es el limitante para que bancos internacionales que podrían traer capitales nuevos no lleguen al Ecuador, no porque no quieren, sino porque es muy complejo. Entonces esa complejidad en poder llegar al Ecuador, eso es justamente lo que pasa inclusive con otros sectores. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué no viene inversión nueva a Cuenca? En industria, por ejemplo, porque durante más de 30 años el parque industrial de Cuenca ha estado colapsado y hasta el momento no ha habido ningún municipio, ningún consejo cantonal y ningún alcalde que le dé la posibilidad a Cuenca en crecer con precios de metro cuadrado bajos, especialmente para la microempresa, y zonas industriales en que se las permita crecer. Entonces, aunque Cuenca sea una ciudad perfecta para la industria por su capacidad productiva, si es que no hay la apertura por parte de los municipios en darle esa posibilidad a las empresas, nueva inversión no va a venir a Cuenca. Y eso ha ocurrido. Sucede lo mismo con el sector de la construcción. No hay un plan de ordenamiento territorial durante más de 23 años. ¿Y eso qué ocurre? Pues genera precios altos en los metros cuadrados y obviamente una falta de construcción que no ancla al resto de industrias. Entonces, no es tan sencillo el atraer inversiones si es que el municipio, el Consejo Cantonal no toma decisiones. Y en la misma lógica, pero a lo macro, sucede con el gobierno nacional. Entonces, el Ecuador y Cuenca, valga la aclaración, necesita reestructurarse en su parte productiva, en su objetivo de incentivar al sector productivo para que el empleo comience a generarse. Ha sido bastante objetivo con sus declaraciones, economista, y yo creo que las autoridades deben asesorarse precisamente en las cámaras para poder entablar las soluciones efectivas a corto o mediano plazo. ¿Nos repite, por favor, la página donde podrían ingresar para formar parte de esta rueda de negocios, de esta bolsa de negocios virtual, por favor, economista?
Por supuesto, es www.cipem, CIPEM, son las iniciales de Cámara de Industrias, Producción y Empleo, .org.es. En esa página web podrán ingresar, pueden encontrar toda la información relacionada al tema sobre Conexión Productiva 2020, y obviamente si tienen alguna consulta también en esa información podrán encontrar teléfonos para que puedan llamar si tienen alguna duda. Economista, habrá tiempo para hacer otras entrevistas y también realizar estos análisis objetivos, como lo hemos hecho ahora en varias preguntas paralelamente a esta rueda de negocios. ¿Algo más que desea acotar para dar por terminada esta entrevista? Es importante señalar, como usted acaba de decir, necesitamos decisiones del gobierno y del municipio. Nadie puede negar que este gobierno nacional tiene una posición completamente diferente a la anterior, en donde se le cerró las puertas al sector privado y el sector privado no tenía ni voz ni voto en las decisiones. Con este gobierno ha sido mucho más sencillo hablar. Se han logrado cosas, pero no se ha logrado lo que necesita todavía el Ecuador para tener una reestructura económica. Con el municipio sucede exactamente lo mismo. Estamos en reuniones activas para el tema relacionado a la búsqueda de zonas industriales, de reactivar al sector de la construcción. Sí, por supuesto, apertura existe, pero lo difícil a veces de llegar al gobierno nacional o al municipio no solamente está en la apertura que se tiene de parte de los concejales y del alcalde o de los ministros, sino de que se tomen decisiones y se ejecuten las decisiones que se toman en conjunto. Si es que eso se logra dar, vamos a tener cambios, pero si es que seguimos patinando y las decisiones que se tomen en estas reuniones conjuntas no se transforman en hechos, no se transforman en ordenanzas, no se transforman en evoluciones, pues obviamente vamos a seguir en el mismo problema. Entonces, además de reuniones, obviamente necesitamos ya ejecuciones, y ahí a veces desde el lado del municipio o desde el lado del gobierno nacional se han quedado algunas cosas. Entonces, ese es el único punto que habría que resaltar. Que definitivamente a veces la parte técnica, que es la parte razonal, la parte que proyecta números, no es tomada en cuenta porque la parte política es la que prima. Economista Robalino, le queremos agradecer por su tiempo y estaremos pendientes de lo que suceda en los próximos días con esta rueda de negocio y con la parte económica, y estaremos molestándole para entrevistas futuras. Muchas gracias. Seguro, por supuesto, a las órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días. Estuvimos conversando con el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, sobre la activación económica y sobre la bolsa de negocios virtual que ellos plantean. Ustedes pueden revisar esta entrevista en nuestro Facebook para recordar la página web y poder participar de la misma. Como escucharon, el economista habló de grandes empresas que necesitan pues precisamente proveedores en donde usted tranquilamente podría formar parte de la misma. Una interesante propuesta planteada desde la Cámara de Industrias de Cuenca. Inicia publicidad en la W. Don Justo, ¿le parece justo lo que ha subido la luz? Ya anunció el gobierno que no habrá